Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5 en el informativo FM. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Hoy día lunes 11 de julio de 2011, comenzando una nueva semana laborable que espero para usted, amigo y amiga que nos escucha, sea realmente muy productiva. Ayer nos enteramos debido a las redes sociales y hoy día se amplía la información sobre la renuncia del editor de opinión del diario El Universo, el periodista Emilio Palacio. Y también nos llegó a través del internet, a través del email, el texto de la renuncia con el que Emilio Palacio comparte con sus amigos, conocidos, periodistas, medios de comunicación. El título es Mi despedida de El Universo. La introducción, con fecha Guayaquil 7 de julio del 2011, dice: el presidente del Ecuador ha demandado al periodista Emilio Palacio a Diario El Universo, donde venía colaborando, y a 3 de sus directivos, Carlos César y Nicolás Pérez. El primer mandatario pide 3 años de cárcel para cada uno y una indemnización de $80 millones. Para evitar la quiebra de la empresa, el periodista presentó su renuncia irrevocable. A este respecto, primero hay que remitirse a los hechos, los acontecimientos, los antecedentes. Emilio Palacio renuncia ahora al Universo, al cargo de director de la sección de opinión y también como columnista. De esto vamos a ampliar, precisamente como un aporte, para que usted, amigo y amiga que nos escucha cada día, se forme su propia opinión. Primero remitiéndonos a los hechos y luego a aportar información sobre qué es el género periodístico y en qué se divide y en cómo se puede de alguna manera evaluar lo acontecido en el caso específico del periodista Emilio Palacio y el presidente de la República. Este artículo al que se refiere este asunto es el que escribió Emilio Palacio referente a los hechos del día 30 de septiembre de 2010, y en la parte final habla sobre el ataque que se hizo a el hospital de la policía, en donde no solo habían elementos armados, sino también pacientes, familiares de policías, en todo caso muchos inocentes que estaban allí, y el ejército, es evidente, disparó contra ventanales e ingresó mediante el uso de la fuerza. La justicia en algún momento tendrá que establecer quién ordenó esa invasión. Mire, pero no se ha hecho juicio a este tema. Nadie ha establecido una acusación para que la ciudadanía conozca quién ordenó el ataque a el hospital de la Policía Nacional. Y ese hecho que provocó inclusive luego hasta muertes, que ha quedado allí, nadie se ha atrevido a presentar la denuncia, los afectados sobre todo, e inclusive ahora a el coronel César Carrión se le plantea por parte de la Contraloría que deberá pagar una glosa, ¿no? Que deberá pagar algo así como $93,000 por los daños que sufrió el hospital. Pero creo que el coronel César Carrión, que salió libre de ninguna culpa por el magnicidio al que se le acusó, salió declarado inocente, ahora tiene este nuevo cargo. Son los hechos del 30 de septiembre y una de las secuelas precisamente es la demanda contra Emilio Palacio y contra el diario El Universo, que es una institución jurídica, y a 3 de sus directivos, a Carlos, César y Nicolás Pérez, los hermanos que dirigen el diario Universo. El presidente pide 3 años de cárcel para cada uno y una indemnización de $80 millones. Emilio Palacio, en su carta de renuncia, dice que prefiere renunciar para evitar la quiebra de la empresa. Explica que el artículo es de él, con nombre y apellido. Textualmente manifiesta: ni los directivos del diario ni yo hubiésemos admitido una violación a la política editorial permanente del Universo de no interferir en los artículos que se publican en la sección opinión con nombre y apellido. En otra parte de la misiva dice: el presidente pide una rectificación al diario y a sus directivos. Con esto entiendo, dice Emilio Palacio, se refiere a mi separación
completa del diario, no solo del cargo que se encomendó de editor de opinión, sino también de mi rol como columnista. De esto quiero plantear allí su atención, amigo y amiga que me escucha. Hay una diferencia entre lo que es editor de opinión y lo que es columnista, como funciones dentro de un diario. Luego lo voy a ampliar. En otra parte, Emilio Palacio dice: espero que esta renuncia dé lugar a que el presidente, en efecto, retire su querella contra el Universo y contra los señores Carlos César y Nicolás Pérez. Y en la parte final, agrega algo que creo es contundente en la posición de Emilio Palacio, al hacerse, por decir así, primero, responsable de lo que escribió, y segundo, en aceptar que él está dispuesto a ir al juicio. Pero a título personal, como columnista, de esto, repito, vamos a ampliar un poco más para que quede claro cuál es la posición de Emilio Palacio. Acepto, dice, si él insiste, se refiere al presidente, que continúe con la querella en mi contra y con su aspiración a que yo pague con cárcel y recursos económicos, reservándome el derecho, naturalmente, de defenderme legalmente y demostrar en el ámbito nacional e internacional mi absoluta inocencia. Agradezco una vez más a los señores Pérez y aplaudo públicamente su valentía. Emilio Palacio. Bien, vamos ahora a acotar. Estos son los hechos. El presidente ha dicho el día sábado anterior, inclusive ha vuelto a repetir que esto es una mentira, ¿no? Lo que se habló en el artículo de Emilio Palacio, aunque el presidente allí modifica un tanto el escrito. Él dice: se me acusa de yo haber disparado, dice el presidente. En otras palabras, lo tenemos grabado, acá lo podríamos más tarde escuchar, de haber disparado contra el hospital. El artículo no dice que el presidente disparó, sino que hay una orden de atacar al hospital. Y eso es lo que tiene que investigarse, creo, con todos los testigos, y seguramente si es que los jefes militares son llamados al juicio, deberían responder, decir: sí, yo recibí orden. ¿De quién? Él tiene que decir, ¿y quién pidió que incursionen militarmente al hospital? Eso creo que es un tema que no debería quedar en el aire, pero en todo caso, allí eso lo resolverán quienes estén a favor, en contra, en el juicio, y finalmente fiscales, testigos y los jueces, o el juez. Bien, vamos a la parte que queremos acotar, como decíamos. ¿Qué son los géneros periodísticos? Los géneros periodísticos, es obvio, son variaciones del ejercicio periodístico. Los géneros periodísticos se dividen en dos grandes grupos: el de la información y el de la opinión. ¿Qué es información? Es obvio. También dedicarse exclusivamente a informar hechos. Y el género o el grupo de géneros de opinión es el que transmite el pensamiento del periodista y también del medio. Y lo vamos a desglosar. En la información, como géneros, existe la noticia, el reportaje y la entrevista. La noticia, el hecho. El reportaje, cuando va el periodista a preguntar y le pregunta a una fuente, a otra fuente, y luego informa del hecho. Y la entrevista es cuando, ya sea en su lugar de trabajo o cuando se le invita al medio, nosotros, por ejemplo, los entrevistamos acá, para sacar información, para que nos diga el personaje su pensamiento. Es parte de la información que usted, amigo y amiga que me está escuchando, cada día recibe de los medios de comunicación. Y usted escoge la información de cualquiera que sea el medio, escrito, televisivo, radial, revistas, en fin, noticias, reportajes y entrevistas. Es obvio que allí también debe existir, primero, la objetividad, los hechos. El periodista debe remitirse exclusivamente a informar lo que existe. Por ejemplo, sicariatos, asesinatos, accidentes. El presidente ha dicho que la prensa corrupta como que escandaliza y ha incrementado, por ejemplo, dice el presidente, la noticia. Hay muchos ciudadanos que ni siquiera informan, que no van a denunciar, ya no creen en la policía, no creen en nadie, en la justicia, no denuncian simplemente.
Otros se atreven a denunciar con los riesgos que eso implica inclusive. ¿Qué hace el medio cuando ve a alguien asaltado? Reporta el hecho. Y si es que se acumulan los hechos, tiene que acumularse la noticia. Pasemos al grupo de opinión. Aquí es importante dividir en uno de los géneros y en el resto. Solo es responsable de la opinión el editorial. Si usted abre cualquier periódico, el editorial es responsabilidad del medio. El editorial es la opinión del diario, el pensamiento del diario, o de la radio o de la televisión. La opinión del medio se lo hace exclusivamente a través de la editorial. Usted ve el Universo en la página de opinión, en el margen izquierdo superior, dice allí muy claramente, bajo el título de editorial. Por ejemplo, el día de hoy, lunes, dice crecimiento organizado. Esa es la opinión del medio. Para esto, el diario, en este caso, se vale de un grupo editorial, que puede ser que entre todo el grupo redacten, revisen y aprueben. O también se encarga, cuando se tratan de temas específicos, a los especialistas. Se va a hablar, por ejemplo, del tema de salud. Entonces debe haber alguien, algún periodista experto en materia de salud, enterado de lo que sucede y opina por el medio y escribe, redacta y lo presenta al Consejo Editorial, y el Consejo Editorial lo aprueba y es la opinión del diario. Allí no aparece firma, es obvio, ¿por qué no? Porque el diario no va a firmar, no puede firmar. Es una opinión del diario. Pero luego el resto de géneros periodísticos, el artículo, la columna, la crítica, la tira cómica. Quino, por ejemplo, es un gran crítico. Él hace una tira cómica de 3, 4 cuadros y pone ahí su crítica de Mafalda. Expresa su pensamiento, la opinión de Quino. También los caricaturistas, también hacen periodismo de opinión. De esos artículos, columna crítica, repito, tira cómica, caricatura, no es responsable el medio. Porque un medio de comunicación que se prestigie de ser pluralista, inclusive puede tener en la misma página columnistas a favor y otros en contra del mismo hecho, de la misma decisión gubernamental. Diario Expreso ha mantenido, por ejemplo, durante mucho tiempo editorialistas que han estado a favor del gobierno, o de las ideas o de las resoluciones y decisiones del gobierno. Y ahí, a la par, al lado, arriba, al costado, abajo, la opinión de otro periodista, totalmente en contra de la misma decisión. Y es el lector inteligente el que va a evaluar, decir, a ver, este argumento no me convence, este sí. Y un día estará a favor, otro día estará en contra, dependiendo de la argumentación, de la exposición que hace el columnista o el articulista. Ahí hay unas diferencias entre un artículo y una columna. La columna es opinión, subjetiva inclusive. Y el artículo debe de referirse también a hechos, a estadísticas, a corroborar, a opiniones ajenas. Esto es importante que usted, amigo y amiga que nos escucha, insisto, conozca, sepa, y si lo sabía, pues hay que recordarlo. El Universo, como medio, no tiene responsabilidad de una columna. Al contrario, el Universo debe respetar lo que opina el columnista, si no, ¿para qué tenerlo al columnista? En conclusión, creo que Emilio Palacio está en lo correcto. La responsabilidad de la columna, de ese artículo que escribió, algunas veces se confunde, se mezcla el estilo del artículo y el estilo de la columna. Por eso también hay una confusión en la apreciación. Pero es opinión del periodista. Y por eso creo que conviene leer estos 3 párrafos finales de Emilio Palacio nuevamente. El presidente pide una rectificación al diario y a sus directivos. Con eso entiendo, se refiere a mi separación completa del diario. No solo del cargo que se me encomendó de editor de opinión, sino también de mi rol como columnista y de manera extensiva a cualquier otra intervención directa o indirecta a esta empresa periodística o a cualquier medio o empresa vinculada.
Espero que esta renuncia dé lugar a que el presidente en efecto retire su querella contra el Universo y contra los señores Carlos César y Nicolás Pérez. Acepto, si él insiste, que continúe con la querella en mi contra y con su aspiración a que yo pague con cárcel y recursos económicos, reservándome el derecho naturalmente de defenderme legalmente y demostrar en el ámbito nacional e internacional mi absoluta inocencia. Agradezco una vez más a los señores Pérez y aplaudo públicamente su valentía. Emilio Palacio. Vamos al corte comercial.